qué? No, por favor, por favor. El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo en el Cineplanet de Alcázar un seminario que se llamaba The Power of Great Design. Esto fue como parte de las celebraciones del aniversario número 30 de uno de los estudios de diseño más importantes aquí en el Perú. Estamos hablando de Estudio A. Ese seminario ha sido muy importante porque han venido reconocidos diseñadores, realmente pesos pesados del diseño internacional. Por ejemplo, estuvo por aquí Paul Elliman, que es un inglés, que es profesor de Yale. También estuvo por aquí Linda Van Dersen y un colectivo francés, Experimental Jet Set. Exactamente. The Power of Great Design tuvo por finalidad explicar las formas en las que el diseño puede cambiar la manera de ver el mundo. ¿Qué tal esa? Veamos pues entonces. Es parte un poco del objetivo que tenemos nosotros en Estudio A. Queremos hacer algo del diseño, en palabras mayores, en el Perú, y sentimos que es como nuestra responsabilidad también hacer que ese compromiso, que esas ganas y que esa pasión que tenemos con el diseño pase también a otras personas, ¿no? En el caso de Mesa Van Dersen, es un estudio que ya tiene un poco más de 20 años en Holanda, en Ámsterdam. Una pareja de diseñadores que de verdad está como muy consolidado. Su trabajo es un trabajo que está muy como arraigado en la escena cultural. Trabajan con muchos artistas. Y por otro lado tienes a Experimental Jet Set, que son un colectivo de 3 personas. Son estudios muy chicos, que eso es algo que también me sorprende. Tanto Experimental Jet Set como Mesa Van Dersen, lo que ellos han tratado es de poder de alguna manera cuidar y proteger eso que de verdad les gusta, es diseñar, y lo han puesto como un elemento propietario, ¿no? Y aparentemente van a seguir así, no sienten la necesidad de crecer. So I'm much more interested in the social space of design than the social space of art, for example. I'm not that interested in being in a gallery, or I'm interested in seeing work and following certain artists, and historically, and I see myself as an artist. Maybe perhaps it's too strong to say, but it's a sort of, for me, a kind of dead zone. Whereas the space of design, the supermarket, Wong, that's a living zone. I would rather be operating in that zone, but I need to have the kind of sort of research kind of time or space in terms of following my project. So what have you shared with the Peruvian students or workers that have been in this seminar today? I hope I showed them how graphic design, for example, is a processed language. It's not supposed to be a person speaking to another person. It's supposed to be somebody using some other device to speak to another person. But I hope I showed them that that's not true. Okay. That we can't separate ourselves from the processed language. Well, the title of my lecture was called What's the Problem? And you can really explain that in 2 ways. It's like, what's the problem is kind of a funny thing, like saying there is no problem, but it can also be read as that the problem is something that you are always dealing with as a designer. So the first encounter you have with a client is always that someone expresses something that you need to solve somehow. So you have to acknowledge that and try to understand what they want. And the way these problems are mostly formulated usually also implies a certain solution to a problem. And usually their solutions are not that very interesting, and that makes the problem for us as designers. But of course, as designers, we also have a certain way of translating those questions into a piece of graphic design. ¿Cuál es el gran aporte, crees tú, que ha tenido, digamos, este seminario para las personas que han venido, ¿no? Necesitamos estar motivados constantemente, y ver un seminario de esta naturaleza es como que te inyectar una energía nueva y te provoca ir mañana a la oficina o tirar todo y empezar de cero. Totalmente. ¿No? Y de verdad comenzar a ver tu trabajo de una forma totalmente distinta. La verdad es que el Cineplanet de Alcázar estuvo repleto de
diseñadores, no solamente diseñadores gráficos, sino también artistas, gente involucrada con fotografía, moda. Publicistas Así también. es. Se ve. Y déjame decirte que chefs también dicen. Así y es. dicen, qué bien hablas el inglés, oye. Ay, bueno, ya gracias. Sí, qué rabia, ¿no? Qué cólera, oye. Cólera. Yo quiero aprender un Pero poquito todo se más. puede aprender. Sí, pero yo estuve en mis clases, pero ahí por tiempo no pude continuar. So I had to learn more English, you know. It's a kind of concentration, you know. Yeah, it's a kind Pero of ¿cómo se llama el déficit que tienen? ADD, you know. Attention deficit disorders. Attention deficit disorder, yeah. Like my partner, Denise, is calling right now. Well, continue with the show program.